¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos enlazamos en este espacio conversando de arte aquí en nuestra galería. Ustedes ya saben, ya conocen, tenemos dedicado este espacio para conversar, para dialogar con todos los artistas, con los pintores especialmente, para que nos cuenten desde su parte anecdótica su propuesta, su vida, en fin, un acercamiento, una aproximación hacia ellos. Y hoy tenemos el placer de compartir pantalla, de compartir esta charla con Agustín Patiño. Muchos de ustedes ya lo conocen, uno de los grandes exponentes de la plástica ecuatoriana, nos atiende desde los Estados Unidos, una apertura increíble la que ha tenido con nosotros de manera inmediata, así es que muchas gracias, Agustín, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata esta situación que nos ha tenido en confinamiento a todos en estos momentos? Cuéntanos un poco. Bien, gracias, Tristán. La verdad es que la generosidad es tuya, tu tiempo. La cosa está grave, vos sabes. Uno no puede especular. Todo esto nos adivina un poco en la crisis más grande. Nos cogió casi de sorpresa, pero ahí estamos encerrados. Está la crisis que yo tengo aquí en mi casa, hospedados a gente, familia de Nueva York que han venido de Boston. Por eso es que este estudio es prácticamente ahora una pequeña hostería de solidaridad hacia la gente que está sufriendo terrible. Entonces, yo estoy como todos los días en mi trabajo. Eso, gracias a Dios, la cosa va bien. Así es, como tú dices, esta situación nos tomó de sorpresa a todos, pero bueno, ya dado que estamos arrancando y conversando de la situación, de cómo nos lleva el confinamiento, ya nos dices, nos cuentas más o menos un poco cómo están las cosas por allá, pero a nivel artístico, ¿cómo ha influido en tu trabajo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Has tenido que cambiar la metodología? ¿Ha sido de manera indirecta, quieras o no? ¿Te ha hecho producir, no te ha hecho producir? Cuéntanos un poco este confinamiento, ¿a qué te ha sometido o a qué te ha inducido para el trabajo artístico? Siempre uno está con plan A, B, C, D, P, Z, ¿no sabes? Un creador está trabajando en el camino, no como Picasso decía en un momento, yo no busco, yo encuentro. Eso es toda una mierda de Picasso, eso no es verdad. Hay que andar camellando, sacándose la madre, buscando todos los días a ver qué encuentra. Esa es la gran verdad, el resto es puro timo. Entonces, cuando ya tienes estructurado un plan, un work in progress, como se dice acá, y hay como cosas pendientes, que son pendulares, uno tiene ya compromisos, porque vos sabes, una exposición se hace con 1, 2, 3 años de antelación. Esta que acabo de hacer en Ecuador, en la Casa de la Cultura, se planificó 3 años antes. Entonces, esto sucede acá con mucho más, bueno, yo creo que el arte ahora está tan globalizado que la cosa tiene su propia mecánica y esta es la dinámica en la que estoy. Tengo trabajos que ya están elaborados sobre proyectos de arte público que se va a hacer muy pronto, un nuevo mural que estoy buscando todas el soporte, o sabes, lo que hay detrás de los permisos, seguros, etcétera. Y exposiciones que nunca faltan. Por supuesto. Bueno, ya que has tocado el tema de la exposición de la Casa de la Cultura, no sabía que te había tomado tanto tiempo, una exposición nutrida que se realizó en el mes de diciembre del año anterior, si no me equivoco, donde se presentaron cerca de 70 óleos de gran formato en una de las, no, en la principal sala de la Casa de la Cultura, la más grande, la sala Joaquín Pinto. Tuve el placer de estar en esa exposición en 2 ocasiones. Oh, qué chévere. Muy linda exposición, te felicito. Muy, desde el punto de vista visual, muy impactante. Y justamente sobre eso te quiero preguntar. Se generó un pequeño debate, si se puede decir así, especialmente con las personas donde nos encontrábamos, porque no encajábamos muy bien en la tendencia artística en la que te manejabas. Unos sostenían que es hiperrealismo, otros manejaban otro tipo de conceptos. Quiero escucharte a ti, que eres el autor de la obra, ¿cómo podemos encajar? Yo sé que son
no sé si era una retrospectiva, porque en las obras ahí eran varias series, si no me equivoco, las que tú estabas exponiendo, no era una sola. Pero háblanos un poco de tus influencias, de tu temática, de tu técnica, para ya ir contextualizando esta entrevista. 3 años tomó, pero es toda la vida, la verdad. Vos sabes, la burocracia en cuanto a la formalidad que requiere un museo es muy estricta. Entonces, en principio, hace 3 años yo había hecho la propuesta de que se haga la exposición, primero en la sala grande, como vos lo dices, la Joaquín Pinto, que es para el tamaño de mis obras era la más operativa, eso funcionaba. Y junto a esa yo quería llenar el edificio antiguo, en todas las salas que yo no recuerdo el nombre, Santiago, Miguel de Santiago. Miguel de Santiago, la contigua. Kingman, etcétera. Pero la idea era llenar con todo esto. No es, y respondo a la segunda pregunta, no es una retrospectiva, no fue una retrospectiva, es simplemente una serie y otra paralela que sería Amazonas, una, y la otra Metrópolis y Orillas, que se pueden alternar coyunturalmente unas a otras, porque eso es la correspondencia de las series. Recuerda que una obra no está aislada, una obra siempre va a tener un contexto de varias referentes, eso hace que la obra tenga su propio peso específico. Entonces, al plantear este concepto de hacerlo, porque el Metropolitano también en el centro me habían propuesto ya varias veces, y resultaba pequeño y muy, bueno, no era operativo, no era funcional. Había otras propuestas que tampoco pude aceptarlas por múltiples situaciones, pero esta sí, fíjate. Entonces dije, voy a hacerla esta exposición, porque primero la Joaquín Pinto es para pintores que creo que están consagrados, yo no sé, yo en eso no me meto. Tiene su cierto estatus, así es, tiene su cierto estatus. No, todavía no, desde que cumplí los 12 años, que fue mi mayoría de edad, yo dejé de cumplir años y ya prácticamente no quiero saber nada de esos espectros fantasmales, yo soy ahí el non plus ultra de algo. No, ese no era mi motivación. Mi motivación siempre va por el querer hacer, querer mostrar, y eso hace que esto se venga presentando. Lo expuse en Nueva York, en Boston, en Chile, etc. Entonces, parcialmente, porque es muy, muy complicado. O sea, 3 años, cuando planteas una propuesta burocrática, es solo un tiempo. Pero, como te dije, la obra viene haciéndose desde que sois niño, probablemente, porque vas proyectándola con esa evolución del pequeño día, de las cosas que son cotidianas y van creciendo y se van multiplicando. Entonces, esta serie de Metrópolis y Orillas, yo las comienzo desde muy pequeñito, fíjate, desde muy niño. Yo vengo de un pueblo que es Girón y Cuenca, por un accidente grave, muy grave de mi padre, que perdió su pierna, le dejaron en la morgue de Cuenca, y mi madre salva a mi padre de la morgue, y eso ocurrió como un instante, yo creo que una mezcla luminoso, una mezcla de curioso. Yo siempre la tragedia la transformo en algo diferente. En ese momento, en ese instante de tragedia, mi madre está embarazada de mí en Cuenca y nace un niño de la tragedia. O sea, los primeros desgarres, los dibujos, son sangrientos, Tristan. Son hechos en el vientre de mi madre. Esto viene a ser como el primer instante donde brota, germina un niño haciendo algo que va a evolucionar, va a salir en los pequeños juegos lúdicos en el río Tumebamba. Toda mi vida, mi familia, somos muy numerosos, mis hermanos, hermanas, éramos una familia, una escuela, un colegio, todo un sistema educativo dentro de la casa, que crece a las orillas del río Tumebamba, en el Vado, en San Roque, en Los Arupos, en la Plaza de Jarbón, en el Otorongo, en los Sagrados Corazones. Esto va increciendo con ese juego. ¿Por qué Metrópolis?
porque comienzo a jugar el nave. El nadar, el deporte para mí es fundamental, el agua. El agua es parte prácticamente mi piel. Comienzo a nadar y en las piedras a la arena se construyen las primeras metrópolis. Después de ese instante de tragedia, el juego de crear en las piedritas de la arena pequeños túneles, vos sabes, con los zapatitos chungos, los cochinos de los zapatos, uno hace carritos y comienzo a construir calles, ciudades verdaderas que eran una atracción en la orilla del río Tobebamba. Ahí justo debajo del puente del Vado. Todo ese sector era mío, de mis amigos. Ese juego, luego mi madre es una especie de ingeniera, arquitecta, constructora que equipó todo mi andamiaje, todo se fue alambicando, se fue construyendo, se fue recreando en un sistema casi como un juego. Me mete mi madre a estudiar arquitectura, estudio 3 años de arquitectura. Alguien se le ilumina a un arquitecto y Jaramillo que le gustó mucho la obra que yo hacía, como primero, segundo, tercer año de arquitectura. Dice, Agustín, ¿qué estás haciendo aquí? Sois un artista, pintas diferente, eso no son los dibujos típicos arquitectónicos, vos sabes cómo es, muy lineal, muy cartesiano, demasiado vertical, etcétera. Y ahí nace esta serie y se la presenta ahí. Ese es el gran resumen. Pero espera, que has tocado un punto muy interesante que yo no quiero pasarlo por alto en esta entrevista, porque justamente estuve leyendo un escrito que tú realizaste para la presentación de la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, que es la que estamos haciendo mención en este momento, y encontré algo que no solo me llamó la atención, sino que me sensibilizó bastante, que tú lo has tocado muy por encima, pero me parece que hay que darle realmente el valor que tiene, porque fue decisivo en tu vida, especialmente en tu vida artística. Lo que acabaste de mencionar, tus 3 años de estudios intensos en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Estatal de Cuenca, cuando tú citas, y lo voy a leer literalmente según tu escrito, fue ahí cuando un viejo y experimentado profesor de dibujo arquitectónico, de esos que aparecen una sola vez en la vida, que son luminosos y que tienen estrellas en el firmamento y que te van a dar luces para la oscuridad del camino, me dijo, esto no es arquitectura, Agustín, supongo viendo uno de tus trabajos pictóricos. Esto no es arquitectura, Agustín, esto es un poquito más lejano del universo arquitectónico. Esto es arte. Y a partir de ese momento, ya viene otra anécdota que también me gustaría que la converses. Cuando llegas a Quito y casualmente llegas a la Facultad de Artes pensando que era la de arquitectura, pero preferiría que me lo narres y me lo cuentes tú porque me parece una historia extraordinaria, interesante y que vale la pena que quienes admiran y siguen tu trabajo lo conozcan. Ya, esto en realidad es literario, es muy literario, porque de la anécdota uno lo hace piel, uno vive en esa anécdota. Sobre todo en arte es muy, muy intenso esa sensibilidad que aflora de vez en cuando. Y en realidad no fue circunstancial. Todo fue de una manera muy rápida. Lo voy a hacer un gran resumen por el tiempo, como me has dicho. Es que yo vengo a Quito jovencito, yo me gradué de 16 años prácticamente en el Colegio Técnico Salesiano, y eso hizo que la cosa fluyera muy rápido en mí. Cuando yo te digo, yo tuve mi madurez a los 12 años, es real, es verdad, porque mi madre, mis padres nos enseñaron a trabajar desde muy chiquitines, haciendo de todo. Y eso hace que llego a Quito y comienzo en un momento a ver con mi carpetita ahí debajo de mi brazo, con mis papeles para ingresar en la Facultad de Arquitectura, supuestamente. Y hay, ¿recuerdas ahí en la parte del edificio alto que es en la Universidad Central de Arquitectura, arriba era la residencia estudiantil, me acuerdo. Exactamente, sí. Entonces, yo estoy ahí en el centro de cómputo. Digo, vengo a la Facultad de Arquitectura y pregunto a alguien, dice, sí, de ahí baja la bajadita, y tomas ahí está la Facultad de Arquitectura. Y es verdad, bajas la bajadita, está Artes y Arquitectura.
Anyway, yo no sabía nada de eso, súper canito, provinciano, vos sabes, cantadito y todo eso. Llego y me voy, y cuando de una a la bajadita llegas, pero das a un edificio de ladrillo, de estos muy diferentes de la arquitectura quiteña que vos la tienes ahí. Y lo primero que me llamó la atención es una pequeña escultura, como un pequeño y alguien con pelo largo, mechoso, igual que yo, que estaba así. Yo siempre he sido mechoso y medio destartalado. Entonces, eso como que la química funcionó. Entro, voy a la secretaría, le presento, le digo, hola, vengo supuestamente a matricularme, inscribirme en la facultad de arquitectura. A la facultad no dije nada. Y aquí está mi carpeta, le doy a la secretaria, checa, ve, dice, ok, pero dice, aquí solo lo único que te puede servir es dibujo y probablemente dibujo técnico, pero lo que no entiendo es dibujo arquitectónico, porque vos tienes arquitectónico 1, 2, 3 y resistencia a materiales, geometría, todo eso de arquitectura. Dice, pero eso no te va a servir nada acá. Entonces yo le quedo viendo y le digo, pero ¿y por qué? Pero si son 2 años, casi 3. Dice, no, porque aquí lo único que vas a estudiar es totalmente diferente. Anatomía, se estudiaba anatomía, me queda viendo y digo, no, ¿por qué anatomía? En la arquitectura uno no tiene por qué ver anatomía. Dice, no, esto, y le llama a una amiga secretaria, dice, venga acá, dice, esto es la facultad de artes. Las dos me quedan viendo. Y yo digo, no, yo pensé que era la facultad de arquitectura. No, me quedé mudo, en shock. Sí. En ese momento, bromearon en Cuencanito, como yo digo, y se fueron para allá medio riéndose, pero yo me quedé congelado. Y de ahí regreso con mi carpeta, salgo nuevamente y la secretaría está ahí y vos ves todo la entrada, el hall de la Facultad de Artes. Están los paneles, pero ya adentro vi esculturas y más gente. Como era en agosto, por ahí, o sea, estaba a punto de iniciar el preartístico. Me dice, pero solo puedes entrar al preartístico si te interesa, me dice. Y yo no le contesté, ya lo último que escuché, si te interesa, pero ya en el portal saliendo. Entonces me voy y me dice, la arquitectura está aquí al lado, ese edificio está acá. 20 metros, son 3 minutos, 2 minutos te toma allá. Llego allí, todo aceptado, todo lineal, vos sabes, la facultad de arquitectura es blanquita, todo pintadito, rectito. Otra cosa muy distinta a la facultad de artes. Súper distinto, pero muy igual. Ajá, a la vez. Entonces, dije, ya, todo aceptado. Dejé mi carpeta, listo. Salgo, Tristan. En la puerta. Y esto fue determinante porque eso también uno ya lleva en el carácter. El temperamento de un artista, de un hacedor de arte, nace con una sensibilidad aparentemente personal tuya que nadie la puede entender ni describir cómo funcionan esos códigos. ¡Pum! Me fui y regreso como una película, que vas, vienes y regresas nuevamente a la entrada. Le dije a la misma secretaria, le dices, sabe, yo quiero ingresar a la Facultad de Arte. Resumen, me anotó el nombre, resumen de todo esto. Al día siguiente estuve ya en el preartístico, me acuerdo, con Milo Yepes, que era el profesor ahí. Comencé sin que me acepten nada, no quise que me acepten nada. La carpeta de arquitectura debe haberse quedado ahí en arquitectura, ni siquiera fui a retirarla, no me servía nada, no quería que me sirva nada. Y comencé foja cero, desde el preartístico haciendo líneas verticales, horizontales, diagonales, tramas y contrastes de dibujo, solo dibujo. Preartístico y se comenzó ahí. Y ahí hasta terminar artes. ¿Qué dijo tu mamá que
O sea, ella se quedó con la idea de que vas a inscribirte en la Facultad de Arquitectura y después se enteró que estabas en la Facultad de Artes empezando desde el inicio, desde el principio. Por supuesto, tomó casi un año hasta decirle, porque como ya tenía mis reservitas, mis chauchitas de trabajar, haciendo todo, es una larga historia cómo va germinando esta búsqueda. O sea, no es casual, y ahí tienes razón cuando me preguntas si es literal, pero es real. Cuando esta cosa va evolucionando hasta que llega un momento en que dices, no, esto no es casual, es totalmente causal, se va a dar porque está ya es preestablecido, lo único que hace uno es toma el boleto, se va y ya está. Eso es lo que ocurre en la vida de cada uno. Uno puede darse un quiebre, un dribbling, un flip flag y al final retorna al mismo tiempo, espacio y las cosas continúan. Eso me ocurrió a mí y eso es real, que está contado en cuentos, en anecdotarios, en cosas que yo escribo. ¿Crees mucho en eso? Tú citas y haces mención bastante acerca de esos eventos que muchas veces te van conduciendo de acuerdo a lo que ya está prescrito o establecido, ¿no? Hablas mucho de la causalidad y la casualidad también, lo ejemplificas mucho en relación a tu vida, en relación a tu trabajo, especialmente a lo que ha ido ocurriendo contigo a lo largo del tiempo. Mira, yo rompo siempre estas teorías, yo digo, aristotélicas del orden, ¿no? El principio, el medio, la trama, el éxtasis, el lento y terminas. Eso no va conmigo, yo voy conectando acá. Es como un juego de ajedrez en el que las jugadas comienzas, peón 4 rey y comienzas a desarrollar una partida. Una jugada se comienza con el peón 3 alfil, o comienzas con el peón 4 rey, o simplemente sacas el caballo. Todo funciona desde el principio, pero eso vas elaborándole en tu subconsciente, que lo haces consciente absolutamente. Si tienes algún tipo de estructura cognitiva y racional, ya no hay esto de la improvisación. La improvisación, siempre estamos improvisando. Esta conversación que lo estamos haciendo súper refrescante, porque funciona así la información. Cuando no tienes información, estás como en un laberinto. Y los laberintos que yo los vengo elaborando son muy confusos, muy cambiantes, pero hacen que, por ejemplo, cuando me dices, ¿cómo está la causalística? Hay una pintura muy interesante que corrobora el texto, es como el leitmotiv de Metrópolis y Orillas. Metrópolis y Orillas es una pintura muy bellísima, es de 2 metros por 3 metros, es grande, que es una construcción de carros, chatarras, pero que yo la hice en el 94, 95. Esa es Casa de las Palomas. Esa es una de las primeras que yo comienzo en el 94. La expuse, ¿te acuerdas de la galería? La Manzana Verde, la galería que era de la Webster. Ahí la expuse, es una versión pequeñita que yo la hice con mucho temor, mucho conflicto, porque las obras mías no son comerciales en el sentido natural de comercio, sino son hechas para mí, para mi sensibilidad y mi búsqueda. Entonces, esas pinturas son muy duras, las iniciáticas, vamos a llamarlas. Es normal que todas las artes se conjuguen en la expresión artística de un maestro, de un pintor en este caso, pero veo, y previamente a nuestra conversación antes de la entrevista también, veo que tú eres una persona que está muy cercana a la literatura. Influye mucho en tu pintura, influye mucho en tu propuesta artística, citas muchos autores, citas muchos libros, inmediatamente te pregunto algo y viene a ti algún autor, alguna obra. Me has hablado de Julio Verne, me has hablado de Orwell, me hablas de varios autores, incluso el día de ayer hablábamos del dadaísmo y de este poeta que ya lo conocí gracias a ti, que lleva el nombre de Tristán también. Así es que eso, he escuchado a varios artistas, pero sobre todo a ti,
he visto que hay mucha influencia, especialmente de la literatura, en tu vida. Quiero saber si también eso se plasma, por supuesto, creería que es así, en tu obra. Todo. Los referentes, mi querido Tristán, y gracias por nuevamente preguntas oportunas, inteligentes, y gracias por preguntar esto. Los referentes en mi caso no solo son literarios, son arquitectónicos. ¿Y de qué manera son tan, en arquitectura, son verdaderas columnas? O sea, cuando vos estás formándote, no puedes por nada del mundo dejar la Bauhaus, por ejemplo. Todo lo que Le Corbusier, Walter Gropius, Van der Meyden, y eso va a proyectar en el tiempo, en mi obra, en los murales, que es una parte sustancial para elaborar murales o trabajos de obra pública. Pero eso puedo citarlo luego. Lo literario es súper importante. No te olvides que Juan Pablo Castel, ¿lo recuerdas? Cuando está en una galería y se acerca la chica ahí, enigmática, y ve la ventanita y comienza a fijarse, mientras todo el mundo comienza a pasar frente a las obras y las galerías y todo lo que hay en una exposición. Y solo una chica casi imperceptible se fijó en un solo punto. Y ese punto es el túnel de Sábato. Cuando Sábato comienza a escribir, lo hace por una pequeña pintura que es ficcional, real. Y yo quiero creer que es más que real, porque Sábato es un ingeniero químico. Es el personaje del túnel, justamente. Es el personaje del túnel, Juan Pablo Castel. Y así tenemos a Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, Balzac, y la historia del adolescente artista. Y todo el mundo tenemos un anticuario, un verdadero recetario que está ahí listo para elaborarse en algún momento de tu tiempo. Me gusta mucho escribir. Tengo cuentos, tengo crónicas, tengo ficciones, tengo incipientes novelas. El tiempo es mortal realmente. Responder sobre lo que uno va adquiriendo en el tiempo, cómo presentas las obras. Si es una antología o es una retrospectiva, no es una antología. Primero, porque no tengo la edad de estar pensando en pendejadas de esto, de la mierda, de estar ahí con el nombre y que me den los castillos y los museos. Eso es una pamplinada de putas, o sea, te aburres pensando en retrospectivas y todo. Yo prefiero hacer ni antologías, solo son pequeñas, modestas propuestas que las marquen la pauta cualquiera. Ahora, lo del estilo, fíjate, ahí sí te respondo la pregunta. El estilo, y hubo Marián de Tolentino ya me lo había anticipado, fíjate. En la cuarta Bienal de Cuenca, Marián de Tolentino viene como jurado junto con Esvistonov, Viteri y alguien más. ¿En qué año fue esto? 94. Ok. Cuarta Bienal. Y yo había sido rechazado hasta de los preartísticos, de los prebienales. De todos los salones que vos habrás visto en Ecuador, de todos me censuraron, me descalificaron, ni siquiera me pararon bola. Ninguno. En la prebienal, yo no entro por la selección de los jurados de la prebienal. No entro por los jurados, entro por el voto del público. El público me califica, me dice, esta es la obra, y califico. En la cuarta Bienal viene el jurado, y esto te lo cuento, me cuenta en República Dominicana, que fui invitado a la Bienal, luego, años después, en el 2000, no recuerdo, me invitan a la Bienal del Caribe. Ahí me encuentro con Marián de Tolentino. Marián de Tolentino, Agustín Patiño, yo te conocí en la Bienal en 2 pinturas que pusiste y yo te di el primer premio. Yo quería. Dice, ¿cómo? Espera ahí, pausa, regresamos.
Estamos jugando a Cortázar ahorita. Sí, sí. Estamos jugando capítulo 8, 9, 7, 6, Rayuela. Mira cómo se va con esto. Sí. En la Bienal, la inauguración, el jurado dice todo el mundo, la exposición. Y yo como Gil que soy, no solo soy despistado, Tristán, soy tremendamente disperso. Como te digo, voy conectando porque mi cerebro funciona de una manera un poco causal, no estoy ligado a los órdenes ni a las facturas que sean preelaboradas, voy elaborando un propio esquema en mi psique hasta que va resultando una conjunción algo coherente, entonces trato. Pero en ese elaborar viene este momento. En el municipio de Cuenca, todo el mundo sale en primero, segundo, tercer premio, y hay una mención de honor, la primera mención de honor para el Ecuador, de Agustín Patiño. Yo como estaba afuera pegándome los tragos y ya borracho, joder ahí, hueveando y jodiendo de todo, mi hermano viene corriendo y me dice, Agustín se ganó una mención. Ah, ya que celebren, que joden más ya. Pero me importó un pedo todo eso. Yeah. Me quedé ahí parado, estaba con unas nenas, chicas y jodiendo. Fin del asunto. Sacan artículos y toda la mierda de publicidad, que el Mercurio, que el Comercio, todo el mundo escribían barbaridad y media, aún después de haberse salido esto, pero escriben mierda, porque el hecho de escribir algún tipo de panfleto, algún tipo de construcción literaria, te permite ser crítico, y escriben cada cosa. Anyway, olvidé eso, me saltaré esta parte que es de risa, y pasó los años. Llego a la República Dominicana y la Mariana de Tolentino me dice, Agustín, primero le llamó la atención mi edad, pensó que era un pintor mayor y todo, dice, pero había alguien por ahí que se oponía totalmente. Los dos críticos, eran un crítico argentino y la Mariana de Tolentino. Te queríamos dar el primer premio, pero se opusieron dos ecuatorianos ahí por alguna extraña razón. Te dejo ahí en suspenso, que se negaron a darme ni siquiera el tercero o cuarto o el quinto, lo que sea, ni siquiera la mención de honor. Digo, no puedo creer, y estaba con una amiga ahí, Virginia. Dice, Agustín, no puedo creer. Pues, igual, no me preocupa, pero esto para el anecdotario, y ella, Mariana de Tolentino, fue la primera en dar un pequeño como andamio a mi obra. Yo soy de alguna manera, como todos eclécticos, pero soy muy riguroso con la técnica, con el material, con el trazo, con la composición. O sea, soy demasiado riguroso con el buen hacer del trabajo. Voy a regresar a un punto que voy a conectar con que yo comienzo haciendo arte conceptual, fíjate, aquí en Quito. Comienzo haciendo performance. O sea, el arte conceptual para mí es una maravilla, el arte contemporáneo. Es lo mejor que hay, pero que no conectamos todavía en los países en desarrollo. Algunos todavía seguimos pensando en el espíritu de luchas de clase, todo lo panfleto, toda esta mierda que es una vorágine de retórica barata que se terminó hace 150 años y se sigue especulando y se sigue manejando, manipulando para tener pequeños réditos. Y el arte es todo relegado, es otra cosa. O sea, para mí el arte es arte, punto. Si es bueno o malo, allá el tiempo y el dinero que mueve todo, el timo sobre todo, lo elabora. Ella me dice, Agustín, tus obras son como, yo quisiera ver tu obra hecha en una instalación. Terminó el comentario que yo lo concreté luego en Chile, en la UPLA, que di varias conferencias, charlas en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha,
en Valparaíso y en Santiago y luego en Viña del Mar, que hice murales también. Y se van separando y se van contaminando y contagiando y creciendo lo que vos me preguntabas al principio, el estilo. El estilo mío es de una carga simbólica muy contemporánea. El hiperrealismo es una herramienta para decir las cosas. Cuando vos migras, Tristan, es muy duro competir con, qué sé yo, lo que está haciendo Jeff Koons o Damien Hirst o la escuela alemana expresionista, que ahora hay un nuevo post-expresionista. Los ingleses están en el top de top. O sea, todo este grupillo de gente que vienen para retroceder con Duchamp, principios de la primera migración que vienen en los 14, 15, Primera Guerra Mundial, y hay uno con Tristan Tzara y Arp y Hals y todo esto, vienen a conectarse con todo un grupo de literatos. Literatos, así es. El Ready Made y todos los ismos comienzan a raíz de este flujo tremendo de migratorio, producto, por supuesto, de las guerras, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria, Persia y todo esto. África, ahora Venezuela, todos los países que estamos en continua movilización. Eso no va a cambiar y va a ser peor. Ahí me dice, es una obra totalmente simbólica, son instalaciones genuinamente. Vos ves al alemán judío, ya me voy a recordar el nombre, que hace unas estructuras muy grandes, que es... él, de alguna manera, hace un arte contemporáneo estructural. Son instalaciones enormes de concreto, de producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ansel Kiefer, él, de alguna manera, es lo que viene a ser las instalaciones pintadas, restos, residuos de aviones destrozados de los bombardeos, cazabombarderos, nazis, etcétera, y grandes transatlánticos, bombarderos de estos que cruzan, que prácticamente hubo un destrozo total en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando Ansel Kiefer hace este tipo de arte, estás en este momento, Agustín, ¿qué haces? ¿Cómo vas a competir? ¿Cómo vas a elaborar un arte que sea una especie de fortín que te proyecte, que puedas lanzarte? Y con la alta tecnología. Si aquí, arriba tengo un ingeniero máster que trabaja en New York Times, es un gran escritor que está aquí en uno de los pisos de aquí en mi casa. Y tienen que venir a refugiarse porque no hay. La gente de aquí mismo, americana, es muy complicado vivir de arte. Yo no vivo 100% de pintar, yo vivo 1000% de arte. Vivo mi sangre, vivo mi día a día pintando en este reducto. Es muy modesto, pero es mío, es legítimo, con mis cachazas, con mis cosas, pero es mío y es legítimo. Esa legitimidad en el arte es muy genuina, por eso es que es provocador un artista. Un artista no puede ser un ser petulante que no trascienda. Tiene que tener condumio, tiene que tener esencia en dónde asirse, de dónde provocar. Cuando comienzas a provocar, comienzo, ok, mis pinturas son legítimas, son válidas, son mías, narran, están explicándole mi tiempo, es una especie de crónica que lo hacen de una forma muy significativa, muy fuerte, que está paralelamente, ¿por qué no?, con Jeff Koons, Damien Hirst, Ansel Kiefer, o cualquiera de estos que son monstruos ya viejitos, pero que son, ¿cómo? Con el arte contemporáneo se manejan y están en los museos más importantes. Ai Weiwei, ¿de dónde se sujeta? De dos monstruos arquitectónicos, arquitectos. Ai Weiwei, el artista chino que hace arte conceptual, que no sé si lo ubicas,
este es un artista de arte contemporáneo que está en todas y en todo. Eso es lo que nos hace falta en Ecuador. O sea, hay que, estos puentecitos que han sido producto del monopolio de 2 o 3 familias, y pare de contar, que lo han manipulado económica, estructuralmente, políticamente, sesgado ideológicamente, que estacionaron a mi querido, lo bloquearon. Y cualquier hito de cambio pequeño te van a bloquear. Y eso no lo vamos a permitir, no yo. Pero ahora que me hablas del arte contemporáneo y que empezaste trabajando arte conceptual, no quiero pasar la oportunidad por alto de preguntarte qué piensas de las nuevas propuestas actuales cuando se ha generado todo un debate en estos momentos frente a lo que es el arte conceptual, especialmente cuando además de una u otra manera las nuevas propuestas la inducen a un mercado, si se podría decir, es un mercado con una locura de movimiento de dinero, con algo que para muchos no tiene nada de artístico, ni ningún esfuerzo ni intelectual, ni físico en muchos de los casos. Vemos desde hace algunas semanas cómo se vendió un banano pegado en una pared en más de $200,000 y generó toda una polémica. Revivió también Duchamp con su Orinario, en donde también se arma todo ese debate respecto al arte conceptual ya a mediados de 1900. En fin, ¿qué es lo que crees tú de estas nuevas tendencias? ¿Realmente todo es artístico, todo vale la pena? ¿Es positivo para el arte? ¿Qué es lo que tú piensas? Mira, en arte hay 3 facultades que son como verdaderos postulados. ¿Quiénes lo manejan? ¿Quiénes lo manipulan? Es verdaderas ultra transnacionales empresas que manejan con un control total porque venden. Punto. Cuando Duchamp hizo la fuente, que es el urinario de Vertu, y se crean mitos, historias de estas urbanas muy interesantes literariamente. Nunca sabes, porque Duchamp es Duchamp. El ready-made comienza con él. El banano pegado con un masking tape es una provocación. O sea, le ves a una señora mexicana, no me acuerdo el nombre, Lesper, algo así. Avelina Lesper, sí. Eso, pero también califica la obra de no sé, algún ecuatoriano por ahí, que no sé. Hay muchos que están siendo alienados. Es una alienación, es un destrampe de todas las cosas que venden. O sea, son primero gente que está buscando cierto espacio. No quiero decir protagonismo, porque a mí veo eso. Hay otro en español, creo que... El del vaso, ¿no? No recuerdo el nombre tampoco, pero es el del vaso medio lleno. El Ham Parte, algo así. El otro es VIP, algo así. Eso te enteras porque ya... Tú hablas de los críticos, sí, él es Antonio García. Están haciendo, y eso te felicito, Tristan, porque cuando veo, yo no, como te decía, no soy muy asiduo de online y de las redes, porque no hay tiempo, realmente, prefiero otras cosas. Y dije, Tristan, qué interesante un ecuatoriano con un nombre como ese. Por eso cuando ayer te llamé, lo primero que te dije, ¿tienes algún referente literario, poético en mi Ecuador? Porque ya... Dices, no, pero tienes un referente de los Salas, y eso conecta, o sea, los Salas están por todo el país. Claro. Felicitaciones, ahí está ya, no hay... Esa es una causalidad, por ejemplo. Exactamente, no hay causalidad. No hay dónde esconderse. No hay Entonces, eso hace que el arte contemporáneo tenga ese tipo de asiduidad de gente que come y consume, como un McDonald's, un burger. Es comida chatarra, es un junk food. La comida chatarra uno tiene que
o leerla, consumirla y defecarla, o no leerla, no consumirla y tener otro tipo de opciones. Es muy simple. Todo lo que vende va a incrementar un grupo de aceptación, otros por supuesto que tenemos otro tipo de opciones. Siempre es un mundo de mercado. El mercado está haciendo la gente fanática, gente que creemos aún en ciertas cosas que son mucho más cercanas a lo creativo, a lo que te catapulta a otro tipo de búsqueda. Así de simple. En el arte contemporáneo vas a consumir lo que necesitas. Las bienales, fíjate, la Bienal de Venecia, de Sao Paulo, la de Cuenca, la Bienal de Osaka, la de México, la Bienal de Berlín, todas esas yo me las he visitado y he visto cosas increíbles. Artistas realmente que... O sea, el arte contemporáneo es vital. Se te reconoce mucho por este trabajo que vienes realizando, especialmente por estas obras que ya son varias en distintos estados. Tengo entendido que también vimos una pequeña muestra a escala aquí en la exposición que realizaste en el mes de diciembre. Esa etapa tuya como muralista. La intención, tú ya algo lo has mencionado, pero en la intención también en sí, y creo que es completamente válida y estoy completamente de acuerdo con ello, es llevar el arte también a la masificación, para que mayor cantidad de gente que no tiene muchas veces las posibilidades, o incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta el deseo de entrar a un museo, pensando que eso es solamente algo para las élites, tengan la posibilidad de ver arte y esa expresión a través de los murales en la calle. Qué bueno que lo mencionas, porque yo tengo elaborado algunos proyectos de arte público para diferentes ciudades y pueblitos, en diferentes lugares, en países, donde se puede hacer estos proyectos reales, y esto es fundamental hacerlo, pero hay que planificarlo muy bien, hay que reestructurar. Por eso es que incluso en varias entrevistas que me hicieron, yo decía, ¿por qué no está los concejales, el alcalde Yunda? ¿Por qué no viene esta gente que está pretendiendo cambiar la urbanística? Ahora, esto del boom de la pandemia cambió todo y hay que reestructurar un sistema cognitivo fundamentado en el ambiente, en tu sistema de vida diaria, cotidiana. Eso hay que replanteárselo con otras estrategias, otros esquemas que tienen que ser pensados para el ser humano. O sea, descarriarse de hacer el despelote y la corrupción, punto aparte, eso es aparte, eso no me meto. Pero el arte público lo que hace es abrazar amigablemente, integrarse, ser como una parte sensible al que está al lado. Es una mezcla de respeto per se y una mezcla de provocación también, ¿por qué no? Para que la gente que menos puede acceder. Vos sabes que se oye tanta cosa terrible de gente que está sufriendo, que no tiene un pancito, no tiene ni siquiera una pequeña cama, que están muriendo en las calles. Esto no es ciencia ficción, esto no es de la realidad, esto es real. Entonces, eso comencé yo en el 2006, hace prácticamente 14 años, que el primer mural, bueno, ya vengo haciendo desde muy niño en las paredes de mi casa, era toda una cochinada de murales, dibujos y de cosas que mi madre le tenía loca y mis hermanos, y comenzó a crearse un mundo, un universo bellísimo. O sea, todas las manos, las pinturas, ni me preguntes cómo hacía, pero lo hacía. Todo eran murales. Entonces, esto, para regresar, y te cuento románticamente de esta pintura de Modelo para Van Gogh. Sí, es una de esas pinturas iniciáticas de jovencito, de un niño que está comenzando a pintar recién primero o segundo año de la universidad, y al mismo tiempo que entro a la facultad comienzo a pintar esa. Y en el mismo tiempo en el que estoy en la universidad se gesta Metrópolis de Oribe. O sea, son pinturas hechas. Hay una pintura que se llama La Fuente, que inicié en segundo año de la universidad y que la expuse ahí, que es parte de Amazonas, el agua.
hablo de los elementos, el agua, tierra, y lo estamos viendo ahí. Air Museum, Dialysis of the Planet, Air Museum, Plaza del Arte y las Culturas, el fuego y todos los elementos que hacen que este pequeño planeta multicolor tenga una vitalidad y vida. Así de simple. Esa es mi preocupación. Estoy muy involucrado y tengo ya un proyecto que está prácticamente aprobado para hacerlo, un proyecto mural de arte público que dará la información, toda la información la tienes en la web, online. Todo está, lo que yo diga es solo pamplinadas para matar este tiempo magnífico con vos y tu audiencia. Qué gran programa, no vayas a caer. Me encanta que tengas esa energía, esa pasión de los Salas ahí metido. Esto va para largo y mis mejores buenos augurios, Tristán. Ojalá que sí, Agustín. Entonces, el arte público que lo estoy haciendo tiene una carga muy, muy importante en lo que se refiere al mundo arquitectónico. Todas las perspectivas son aéreas, tienen que ver mucho con la perspectiva, pero sobre todo con gente y culturas de diferentes continentes. Las modelos que me corroboran, que me ayudan posando y haciendo son de todas partes. Es una familiaridad también que te invita primero a hablar otras lenguas y haces que te comuniques a través del arte con gente que jamás habías pensado. Cuando dices pintas para hacer retratos y tal, estuve haciendo una exposición con Anthony Quinn. En la casa de él hice la curaduría con Anthony Quinn, con los 3 Oscars que tiene, con Sorbe el Griego, la Strada, y Emiliano Zapata y todo esto, con Catherine que me pidió hacer la curaduría. No te olvides que Anthony Quinn es escultor y pintor extraordinario. No sabía. Multimedia, extraordinario. Tiene un estudio inmenso, una fundación, la Fundación Anthony Quinn, que es en Bristol, acá en Nueva Inglaterra. Es extraordinario. Expusimos Anthony Quinn y yo hace unos 10 años, ¿no? Y fue increíble la aceptación, la gente, la afluencia del público fue notable. Luego he hecho pinturas a alcaldes, a gobernadores, a mucha gente que acá en el ámbito, en el flujo de los artistas, el espacio es muy reducido y tener pequeñísimos espacios es como casi imposible para un artista que tenga ya un camino recorrido, y para un latinoamericano es imposible. Entonces, le pinté 2 veces al alcalde, Mayor David Cicilline, y ahora es congressman en Washington, que me lo pidieron directamente para hacer eso. Eso fue un honor, un honor porque trabaja para el pueblo, la gente latinoamericana, las minorías, Native Americans, gente muy, muy limitada, y ahora sobre todo la función y el trabajo, eso fue muy gratificante. Luego he pintado a grandes escritores, escultores, a Carlos Fuentes, a Fernando Botero, toda esa gente los he ido conociendo y pintado en retratos. John Singer Sargent, que es uno de los pintores más interesantes de padres de acá de esta zona de Nueva Inglaterra, del Northeast, vivió, se creció y lo hizo su obra a base de retratos. Sargent, John Singer Sargent, en Londres, en París, y estos son retratos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo elaboró? Porque el retrato también es una forma de presentar arte contemporáneo. Rembrandt, Rubens, todos de alguna manera hemos hecho vida con el retrato. Y permite también otros tipos de afluencias que uno cuando dices modelo para Van Gogh, le hago una especie de metástasis al ser que fue marginado, que fue totalmente golpeado, porque es una época de adolescente y de muchachito, te creas con el mito romántico del
corte de la oreja, así desgarrado, hecho mierda, no tiene ni para un trago, no come, despreciado por las doñas, concha de su madre, y vive una etapa bellísima. Van Gogh, Gauguin y todos los Toulouse-Lautrec, todo eso es fundamental para que el artista, así no tengamos donde caernos muertos. Pero eso es el alimento, Claro. eso es lo que te transforma en alguien con búsquedas diferentes. No sé si especial, pero eso es fundamental en el ser humano. Qué lindo terminar con estas palabras, nos hemos extendido, ya me queda, como te digo, Agustín, una cantidad de preguntas, podríamos quedarnos aquí esta mañana conversando, y hablarte y preguntarte también de otras obras que fueron parte de esa increíble exposición que llevaste a cabo acá. Y bueno, quería agradecerte muchísimo, decirte que para mí fue un placer haber compartido contigo este intercambio de palabras. Como te decía, me encanta tener este tipo de entrevistas en donde no haya una linealidad aristotélica, como tú bien citabas, sino que podamos brincar de un lado al otro y poder ser completamente no solo transparentes, sino espontáneos en nuestra charla. Por eso es un conversando con el arte más que una entrevista. Así es que muchísimas gracias, Agustín. Un placer nuevamente y gracias por esa apertura y ojalá podamos vernos personalmente aquí o en alguna otra parte y el arte sea quien nos conduzca a ello. Gracias. Muy gentil y honrado con tu tiempo y gracias a tu gran audiencia. Esto va para adelante y mis mejores augurios. Buena mar. Chao. Muchas gracias, Agustín. Un fuerte abrazo. Chao. Ok, chao. Gracias.